Hola a todos, yo soy el profe Homero, bienvenidos a su canal. Hoy vamos a ver la segunda parte de esta secuencia que empezamos acerca de analizar un programa de televisión. Y en esta parte de la secuencia vamos a recordar cómo se hace un resumen para poder hacerlo con los datos que ya hemos investigado de la serie que ya hemos elegido. Acuérdense que en las sesiones pasadas elegimos una serie y sobre eso íbamos a hacer una investigación. Los datos de la serie, de qué trata, cuáles son los personajes, en qué horario pasa, todo eso lo estuvimos manejando las sesiones pasadas, ¿sí? En esta vamos a trabajar lo que es el resumen de esa información que habíamos obtenido, recordando que es un resumen, sí, obtener lo más importante, aquí también lo manejamos, lo recordamos. Vamos a manejar los adverbios y los adjetivos, ¿qué son? ¿Sí? Los adverbios que modifican al verbo, cómo lo modifican, qué es lo que le modifican, ¿sí? Acuérdense que los verbos son las acciones, los adverbios te dicen cómo se realiza esa acción. También vamos a manejar los adjetivos te dicen cómo es algo, ¿sí? Los adjetivos calificativos te dicen, la persona es bajita, es alta, ¿sí? Es robusta, es rápida, si te dicen cómo esos son los objetivos, ¿ok? También van a trabajar o vamos a trabajar con la organización de los párrafos. Acuérdense que un párrafo tiene que empezar con mayúscula y terminar con punto y aparte o punto final. Y así vamos separando los párrafos. Obviamente los párrafos están conformados por diversas oraciones y recordemos que las oraciones tienen sujeto y predicado y entre el sujeto y el predicado está el artículo, el sustantivo, el verbo, el adjetivo, los adverbios, ¿sí? Y todo eso va conformando todo un gran texto, ¿ok? También vamos a realizar una lectura de La aventura de los leones de Miguel Cervantes, ¿sí? Y es una parte de una historia ahí que involucra a Don Quijote, ¿verdad? En sus locuras. Y pues bueno, prácticamente también tenemos que ir decidiendo cómo vamos a repartir el trabajo, si es que tenemos oportunidad de repartirlo. Si estamos trabajando todo individual, pues bueno, nos va a tocar hacerlo todos solos. ¿Ok? Y pues bueno, sin más, yo soy el profe Mero, bienvenido a esta asesoría. Comenzamos. Hola a todos, hoy vamos a continuar con esta secuencia 9 del bloque 2. De hecho, esto ya es el final del bloque 2. Y bueno, estamos hablando de los programas de televisión y bueno, ya tocó hacer un análisis de algún programa de televisión. Y pues bueno, tocó hacer un resumen, va a seguir a hacer un resumen con los resultados del análisis, distribuir tareas, asignar responsables. Aquí es cuando estamos trabajando en equipo, pero si no estamos en equipo, pues nos toca hacerlo solos. Y realizar la presentación. Paso 1, sesión 6. Hacer un resumen con los resultados del análisis. Es momento de aplicar lo que saben acerca de los resúmenes. Recordemos que ya lo vimos en la secuencia 6, en resumidas cuentas, y por aquí también tengo un video que habla de lo que es un resumen, cómo se hace, y nos puede dar una pequeña orientación sobre lo que tenemos que hacer, ¿ok? Entonces, ya con las ideas que tenemos nosotros del programa que hemos estado viendo, podemos empezar a hacer un resumen. Entonces hay que buscar la definición, que ya sabemos que pues es anotar las ideas más importantes de algún texto, ¿verdad? En este caso, pues podemos un resumen de lo que trata una serie, por ejemplo, o algún programa o algún capítulo. Es importante que al escribir el resumen tomemos en cuenta lo siguiente. Número 1, integrar la información más importante del análisis. De lo que ya fuimos investigando, de lo que ya analizamos, la información más importante. Escribir oraciones cortas y claras que expresen bien las ideas, ¿sí? Organizar las oraciones en párrafos. El párrafo, recuerden que es el agrupar varias oraciones que tratan de lo mismo, ¿sí? En un párrafo. Utilizar punto y aparte al final de cada párrafo, súper importante. Emplear diversas palabras y expresiones para dar variedad al texto. Utilizar el primer párrafo para presentar el programa y sus características generales y los siguientes para especificar su contenido. Verificar con su maestro la ortografía. El siguiente es un ejemplo de resumen que hizo el equipo de Lalo, Tina y Felipe del grupo de cuarto A sobre el programa que analizaron.
Toda la información la obtuvieron de su tabla de criterios de análisis. Puede servirles para tener una mejor idea de cómo hacer su resumen. Y aquí tenemos el resumen de Lalo, Tina y Felipe. El programa que nosotros analizamos fue A Patear el Balón. Lo elegimos porque fue uno de los que más nos gustó. Es emocionante y divertido. Se trata de un programa deportivo que sale en el canal 20 Niños a las 3 p.m. Los personajes principales son equipos de niños bastante buenos para el fútbol. En cada programa juegan un partido y cuentan cómo le hacen para entrenar. Lo que nos gusta de este programa es ver a niños que juegan profesionalmente el fútbol y que son como nosotros. Eso nos anima a querer jugar y aprender, pero al verlo con atención nos dimos cuenta de que nunca salen niñas jugando fútbol y eso no nos gustó, pues las niñas también juegan y lo hacen muy bien. Pues claro que sí, todos debemos de tener las mismas oportunidades y las niñas dan unos partidos súper espectaculares y aparte pueden hacer todo lo mismo, igual que un hombre, ¿ok? Entonces vamos a ver esto. Vamos a analizar que en este texto hay palabras resaltadas, por ejemplo, en rojo, en verde, en azul, ¿sí? Esas palabras resaltadas son tipos de palabras que se utilizan para darle sentido a las oraciones, ¿sí? Los que vienen aquí en verde, por ejemplo, la palabra más, la palabra profesionalmente, nunca y también, estas palabras son adverbios y por ahí luego vamos a tocar este tema un poquito más profundo, ¿sí? Pero ahorita de rapidito los adverbios agregan información o modifican el sentido de las palabras. Usualmente los adverbios modifican el verbo a otro adverbio o a un adjetivo. Los adverbios son los que pueden modificar, por ejemplo, el verbo. Cuando dices, el niño corre, corre es el verbo, y si tú dices muy rápido, es un adverbio, ¿sí? Porque agrega. O el niño corre rápido, rápido es un adverbio, porque está modificando el verbo, te dice cómo se hacen las cosas. Entonces, los adverbios son palabras que te dicen cómo se hacen las cosas, cómo se hace el verbo, ¿sí? Brinca, alto. Brinca es el verbo, alto sería el adverbio, ¿sí? Entonces modifican al verbo. Las palabras que están en azul, por ejemplo, bastante, buenos, muy bien, son frases adjetivas, que son conjuntos de palabras formadas por adverbios y adjetivos. Se utilizan también para describir las cualidades o características de personas, animales, cosas, ideas, etc. Las frases adjetivas y los adjetivos no es completamente lo mismo, perdón. Las frases adjetivas son un conjunto, ¿sí? de adverbios con adjetivos, ¿sí? Bastante buenos. Bastante es un adverbio y buenos, ¿sí? Es el adjetivo. Porque los adjetivos, que son por ejemplo los que vienen aquí en rojo, emocionante, divertido, deportivo, principales, esos sí son adjetivos. Los adjetivos se utilizan para dar más información sobre el sustantivo, cómo es, ¿sí? Se llaman adjetivos calificativos todos aquellos que expresan las cualidades o características del sustantivo. El sustantivo es la persona de quien se habla, ¿sí? Hay adjetivos calificativos que son invariables en género porque se escriben de la misma manera en femenino y masculino como emocionante, inteligente, interesante o agradable. Un adjetivo es la palabra que te dice cómo es esa cosa, persona de quien se está hablando. Por ejemplo, la señora grande, ¿sí? O el niño alto, ¿sí? La niña bonita. Esas palabras que te dicen cómo es la persona que está hablando se llaman adjetivos, pero cuando las juntamos con un adverbio se llaman frases adjetivas porque van acompañadas de, ¿sí? Y los adverbios, ya dijimos, modifican al verbo. De todas maneras, estas tres partes los vamos a ver en un videito que voy a preparar pronto para que nos quede un poquito más claro, ¿ok? El equipo de María, Pedro y Xochitl, también del grupo de cuarto A, empezó a preparar su resumen. Después de revisar la información que recabaron en su análisis, cada uno propuso algunas frases para integrarlas en la redacción del resumen. Observa con atención lo que este equipo anotó y subraya los adjetivos, los adverbios o frases adjetivas que encuentres. Selecciona un color distinto para cada categoría. Por ejemplo, Maggie la Maga es un programa cómico realmente divertido. Aquí, por poner un ejemplo, podemos ver que Maggie la Maga es el sustantivo, es de quien estamos hablando, ¿sí? Es un programa. Y aquí te dicen cómo es cómico, un programa cómico realmente divertido. Entonces, esos son adjetivos,
¿sí? Porque te dicen cómo es el programa, ¿sí? El personaje principal es una niña de 10 años llamada Maggie. Ella es traviesa y extremadamente ingeniosa. Por ejemplo, traviesa es un adjetivo, ingeniosa es un adjetivo, extremadamente es un adverbio porque esta es una frase adjetiva, ¿verdad? Porque es un adverbio con un adjetivo. Entonces, aquí hay que ir subrayando cuáles son los adjetivos que encuentras, las frases adjetivas o los adverbios que vayas encontrando, ¿sí? Muy es un adverbio, por ejemplo. Comparen sus respuestas y corrijan si es necesario. Revisen el uso de adjetivos y adverbios para describir las características del programa que seleccionaron. Si tienen dudas, consulten la información de la página 149, que pues esta que vimos aquí, ¿sí? Para que se acuerden más o menos qué es cada una de las cosas. En la sesión 8, anticipa la historia, dice, observa las ilustraciones de la aventura de los leones de Miguel Cervantes Saavedra, página 86-89 del libro de lecturas de cuarto grado, sin hacer la lectura. Si quieres, cubre el texto con tu libreta para que puedas concentrarte sobre las ilustraciones e imagina de qué trata la historia. Hay que ver las ilustraciones. Es un cuento acerca de Don Quijote cuando se encontró con una persona que traía unos leones, ¿ok? Pero se los voy a dejar para que lo hagan y lo puedan leer. Después de que hayan observado las ilustraciones, hay que tratar de contestar de qué creen que trata la historia. ¿Cómo creen que termina? ¿Están de acuerdo con la siguiente afirmación? ¿Las imágenes también cuentan historias? ¿Por qué? Recordemos que, por ejemplo, cuando estábamos más chiquitos, veíamos un libro y no tenía letras, pero sí tenía muchas imágenes. Entonces, yo creo que también las historias cuentan imágenes, ¿verdad? Ahora lean el texto y al terminar responden las siguientes preguntas. Ya después de que tú hagas la lectura coincide con lo que tú imaginaste. ¿Qué fue distinto? ¿Cuál historia les gustó más? ¿La que imaginaron o la que leyeron y por qué? Reflexionen lo siguiente. ¿Para qué creen que sirve anticipar los contenidos de un texto antes de leerlo? Cuando anticipan una lectura, la relacionan con otras historias que conocen. ¿Por qué creen que pase esto? ¿Ustedes creen que se acuerdan de otras cosas cuando están leyendo o dicen, ah, mira, se parece a otra historia que leí alguna vez? Muy bien, después de haber hecho esa lectura, en la sesión 9, ¿cómo hicieron el resumen Lalo y su equipo? Regresen al resumen que hicieron Lalo, Tina y Felipe y revisen con atención su forma y contenido. Después contesten las siguientes preguntas. ¿Cuántos párrafos tiene el resumen? Todos ellos inician con mayúscula y aquí habría que revisar. ¿Cuántos párrafos tiene? ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Todos empiezan con mayúscula? Sí. ¿Todos terminan con un punto? Sí. Y luego pasan un espacio y empieza el siguiente párrafo. Esos son los párrafos. Considerando el orden en que presentaron la información, ¿de qué hablaron en cada uno de los párrafos? ¿Sí? Por ejemplo, el párrafo 1 es un párrafo que introduce, ¿sí? En el párrafo 2 hablan del personaje principal. En el párrafo 3 hablan de cómo es el programa, qué presenta. En el párrafo 4 te siguen hablando del programa, ¿sí? De qué trata. Y, por ejemplo, en el párrafo 5 te pone cuáles son los lugares que más aparecen en el programa. Entonces te lo están describiendo poco a poco, ¿verdad? ¿La información corresponde con los criterios de análisis que el grupo decidió investigar? Pues en este caso sí, porque ellos decidieron investigar sobre este programa y pues fueron investigando cada una de las cosas que corresponden al programa, de qué trata, ¿verdad? Compartan sus respuestas con el grupo, apliquen esto al resumen que están escribiendo. O sea, ustedes pueden corregir su resumen si les falta algo, ¿verdad? Continúen con la escritura de su resumen. Reúnanse para revisar el resumen del análisis y aquí pueden marcar con una palomita si tienen o no alguna de estas características. Por ejemplo, ¿está escrito en párrafos? ¿Sí o no? Los párrafos inician con mayúscula y terminan con punto y aparte, ¿sí o no? Si ponen que no, pues hay que corregirlo, ¿verdad? Los párrafos están formados por oraciones breves y claras, se entienden con facilidad. En las oraciones se evita repetir las mismas palabras. En el primer párrafo se presentan el programa del que se hablará y sus características generales. En el siguiente párrafo se explica por qué cada uno de los, porque es uno de los preferidos y algunas características más específicas sobre su contenido. Se utilizan correctamente adjetivos, adverbios y frases adjetivas. Está escrito sin errores ortográficos. Hagan los ajustes con base en lo que observaron y agreguen a su resumen los elementos que hagan falta. Entonces, si aquí le pusimos algo que no, pues hay que corregirlo, ¿ok? En la sesión 10 es distribuir tareas y asignar responsables.
Para poder hacer la presentación, pues ustedes tienen que ir repartir, o sea, a ver, vamos a hacer un cartel para presentar la información. Entonces, si están en equipo, pues van a tener que decir, a ver, tú haz los dibujos, yo hago la información y luego lo juntamos, pero si están solos, pues les va a tocar hacerlo todo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la tarea de elaboración de apoyos gráficos. ¿Qué hacer? Preparar algún dibujo, imagen o gráfico de apoyo para utilizarlo en algún momento de la exposición. Para la presentación del tema tienen que checar que tenga introducción, desarrollo y cierre. ¿Sí? Cada una de estas características hay que tomarla en cuenta. Mencionar el programa que analizaron, explicar por qué lo eligieron, presentar los criterios que ya tomaron en cuenta. También hay que presentar un resumen que prepararon. ¿Sí? Pueden hacerlo haciendo una lectura en voz alta o explicar todo el resumen con tus propias palabras. Y mostrar los gráficos que hayan traído, ¿verdad? Los dibujos. Y en el cierre comentar qué aprendieron, qué semejanzas o diferencias encontraron entre los programas que analizaron, los demás equipos, cómo fue su experiencia de trabajo en equipo. Y como punto número 2, preparar la tarea que les corresponde, ¿ok? Hasta aquí ya deben de tener su trabajo preparado para poderlo presentar con el grupo y poder hacer su presentación, ¿verdad? Pero faltan algunos pasitos que vamos a ver en el siguiente video donde ya vamos a terminar con esta sesión, ¿ok? Muchísimas gracias por su atención y ahorita continuamos. Bueno, ¿y qué les pareció? Ya nada más creo que nos falta una parte de esto para poder presentar este trabajo y con esto terminamos el bloque 2, el segundo trimestre de español y pues ya nada más faltaría el tercer trimestre y ya casi acabamos el año. Muy bien, yo soy el profe Mero, les recuerdo que me den seguir para obtener más asesorías de estas, regálenme un me gusta y también compartan este video para llegar con más compañeros o padres de familia que necesiten un poquito ahí de orientación con esto. Estamos a sus órdenes. Yo soy el profe Mero, que tengan un excelente día. Nos vemos.